Todos debemos ser conscientes de nuestros pecados y arrepentirnos, pero algunas personas temen acercarse a Dios por esa causa. Vamos a mirar bíblicamente qué nos dice la palabra con el pastor Aaron Vance. Bienvenidos a Verdad en Amor. Pregúntale al pastor. Los invitamos a que se suscriban, comenten y compartan. Y no se olviden dejarnos un like. Hola pastor, muchas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. ¿Cómo está, hermano? Bien, señor. Pastor, estamos hablando sobre el tema del pecado el día de hoy. Y tengo un ejemplo, un testimonio de un señor que pude visitar hace un tiempo, predicar la palabra de Dios. Y él sentía que su pecado, aunque lo reconocía, lo alejaba de Dios. Y esa es la pregunta, ¿por qué hay personas que temen acercarse a Dios por culpa de su pecado? ¿Qué podemos decirle a aquellas personas que tal vez, aunque reconozcan el pecado, no se acercan a Dios, no van, no buscan ayuda? No sé, ¿qué podríamos decir a esas personas que... Pues yo creo que hay diferentes perspectivas sobre el pecado. Y hay algunos que excusan el pecado. Dicen, bueno, gracias a Dios por la gracia de Dios, y viven en pecado habitual, pero fingen que todo está bien con Dios y normal. Entonces, en cierto sentido, sí, la Biblia advierte contra esta actitud, porque dice que si nos hacemos amigos del mundo, amigos del pecado, no podemos fingir que todo está bien con Dios, porque debe haber una diferencia, debe haber un hijo de Dios no quiere pecar. Pero hay otro extremo, yo creo que es que alguien está muy consciente de su pecado y por eso no quiere acercarse a Dios. Es lo que está preguntando. ¿Sí? Yo creo que mucho tiene que ver con nuestra perspectiva de quién es Dios. Alguien dijo una vez, muchas veces pintamos a Dios según la experiencia nuestra de nuestro Padre. Entonces hay algunos que se creen y se equivocan en algo. Imagínate un adolescente que sale en el auto de la familia para manejar con o sin permiso y choca el auto. Entonces hay algunos que dicen, ay no, mi padre me va a matar. No puedo decirle a mi padre porque él va a estar muy bravo, muy airado, y quién sabe cómo va a reaccionar y quiere esconder eso. Y otros que dicen, ay no, me equivoqué. Hice un grave error. Debo decir a mi padre porque él sabrá qué hacer. Y nuestra actitud acerca de Dios muchas veces tiene que ver con nuestra idea de quién es Él. Cuando hablamos del pecado nuestro, a veces tenemos esta idea de que Dios está buscando alguna excusa cualquiera para aplastarnos. Y por eso, hasta estar perfectamente perfectos, no podemos acercarnos a Dios. ¿Y quién entonces se acercará a Dios? Nadie. Ninguno puede acercarse. Ninguno. Pero estos dos extremos hay que evitarlos, porque hay algunos que abusan el pecado, abusan esa confianza, y otros que no han descubierto el corazón de Dios. Así es. Pastor, hablando del pecado, ¿Dios perdona todos los pecados? ¿Hay algún pecado que la persona, o sea, lo aleje tanto de Dios? O sea, ¿qué culpa hay ahí? Sí, como siempre, la Biblia es nuestra referencia. Yo creo que el mejor pasaje para mirar ahí en cuanto a eso es 1 de Juan 1. Porque 1 de Juan 1 dice que si decimos que tenemos comunión con Dios, siendo Dios luz, pero andamos en tinieblas, mentimos, no practicamos la verdad. Pero luego dice en versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, ¿de qué? De todo pecado. Y no podemos decir que no tenemos pecado, ahí dice enseguida, pero luego enseguida, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, de toda esa iniquidad. Entonces sí hay perdón, y dice que Dios puede perdonar todo pecado. Ahora, ¿qué significa la palabra perdón? ¿Qué significa el hecho de que Dios perdone nuestros pecados?
es que el perdón es literalmente soltar una deuda. Que cuando una persona perdona a otra persona, es decir, ya la ofensa, no voy a tener esa ofensa en tu contra. O sea, no voy a usar eso para armarme y atacarte, a guardar rencor contra ti, no voy a soltar la deuda. Dios nos perdona. Ahora, ¿cómo nos puede hacer eso? Ahí dice el texto. Es por la sangre de Jesucristo. Porque Jesús ya canceló la deuda. Ya pagó el precio de nuestro pecado. Y podemos por eso ser perdonados por Dios. O sea que la clave es el arrepentimiento. Sí. Sí. O sea, arrepentido de nuestros pecados para ser perdonados. Pues, si no nos arrepentimos, no hay perdón. Sí, eso es. Y yo creo que eso también es clave. Hay otro texto que a mí me ayuda en entender este concepto de nuestra actitud acerca del pecado. Es en Santiago capítulo 4. Y ahí, pues todo el contexto ahí es importante. Dice, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Pensáis que la Escritura dice, bueno, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Entonces ahí dice, no podemos tener ambas cosas. Tener a nuestro pecado y tener comunión, cercanía con Dios. Pero luego dice, el Espíritu nos anhela. Dios quiere tener una relación con nosotros. Él quiere que estemos en cuentas cortas. Él quiere que nos acerquemos a Él. Y luego por eso dice el versículo 6, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo. Purificad vuestros corazones, afligidos, lamentad, llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor. ¿Y cómo termina? Y Él os exaltará. Eso es clave. Nuestra actitud acerca del pecado no debería ser de excusarlo, ni tampoco seguir viviendo en el pecado, fingiendo que todo está bien. No, hay que arrepentirnos, hay que humillarnos. Hay que sentir un gran peso por el pecado, pero tampoco debemos quedarnos ahí siempre. Ahí dice que cuando nos humillamos, nos acercamos a Dios, Él se acerca a nosotros. Cuando nuestra risa acerca del pecado se convierta más bien en lloro, en tristeza, en lamentar el hecho de dañar la relación, la cercanía con Dios. Cuando nos humillamos, Dios está muy pronto para perdonarnos, para acercarnos, para exaltarnos, para restaurarnos, porque Él es un gran Dios. Pastor, ¿qué crees tú que para el ser humano es tan difícil arrepentirse? O sea, ¿qué lleva al hombre a no querer arrepentirse? ¿Por qué es tan difícil? Es la soberbia. Y eso es lo que dice. Dios resiste a los soberbios. Sí. Pero esa humildad, la humildad que da lugar al arrepentimiento, la humildad que da lugar a la confianza en Dios y no en uno mismo, a admitir que estamos mal, eso nos cuesta. Pero sin humillarnos, nunca podremos experimentar el perdón, la restauración, la vida plena, abundante, porque toca humillarnos, toca bajarnos para que Dios nos exalte. Amén. Es lo que nos cuesta más. Nos cuesta más nuestro orgullo, ¿no? Dejar de soltar, de reconocer esa condición pecaminosa. Es más, yo creo que esa historia que contaste, que estabas compartiendo con un señor que no quería acercarse a Dios porque estaba consciente de su pecado, es soberbia. Sí. Es soberbia. Porque aunque dice, sí, soy pecador, parece humildad, pero no es. Es soberbia porque dice, yo primero tengo que arreglarme a mí para que Dios me acepte. No, entonces Nunca podrá. Sí. Nunca podrá. La humildad dice, yo no tengo ninguna otra opción. Solo Dios tiene que intervenir aquí. Yo no puedo salvarme, no puedo justificarme, no puedo limpiarme sin que Dios me ayude. Y Dios está dispuesto a ayudar. Amén. Pastor, ¿qué pasa con los pecados después que el Señor perdona? ¿Qué hace el Señor con esa bolsa de pecados del mundo? Porque es enorme. ¿Qué pasa? Muy grande. Sí.
Pues la Biblia hace referencia a unos libros que graban todo. En la eternidad dice que los hombres serán juzgados según sus obras que están escritas en los libros. No solo es el libro de la vida, que es lo más importante, los nombres de los que han creído, han confiado en Jesús para salvación están escritos ahí, pero también los libros de justicia, los libros de iniquidad. Y dice, en el juicio final, todos serán juzgados según esos. Realmente en el libro de justicia no hay nada escrito ahí, porque nuestras justicias son trapo de inmundicia, están contaminadas con el pecado. El libro de las transgresiones, de las iniquidades, de los pecados, cuando alguien cree el Evangelio, ese registro, ese récord queda borrado totalmente por la sangre de Cristo. Y en el libro de la justicia se inscribe la justicia misma de Cristo. Me gusta lo que dice, creo que es el Salmo 103, si no estoy mal. Salmo 103 alude a este perdón que Dios ofrece, que Dios siempre es lo mismo, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Él no cambia, pero se ha venido revelando poco a poco en la revelación de la Escritura. Los del Antiguo Testamento no sabían todo, pero sabían algo acerca de Dios. Dice Salmo 103, versículo 7. Sus caminos, el versículo 8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, y nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, ¿hizo qué? Alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Ahí habla de la fragilidad del hombre y de la grandeza de Dios. Algo impresionante ahí es que dice, no que Dios olvida todo, porque Dios no va a olvidar, Él es Dios. Pero Él se quita de nosotros, separa de nosotros nuestros pecados de quienes somos. La relación que tenemos con Él, hijos con un padre amoroso y bondadoso, no hay nada entre Él y nosotros. Cuando confesamos los pecados, Él dice, ese pecado no niega que haya pasado, pero se quita de nosotros. ¿Y dónde se puso? Hay otros salmos que hablan de que, en las profundidades. El oriente, el occidente. Sí. El oriente, el occidente. Pero literalmente esos pecados se pusieron sobre Jesús. Sí. Jesús, cuando murió en la cruz, tomó cada pecado mío. Cada mentira, cada codicia, cada momento de deshonra, cada hurto, cada palabra mal usada, cada vez cuando haya deshonrado a Dios y a otras personas, Él tomó cada pecado. Jesús cargó la iniquidad de todos, como dice en Isaías 53, y luego Dios quedó satisfecho por la ofrenda que Jesús hizo. Entonces ahora para el Hijo de Dios, lo que debería entender es que todo mi pecado fue pagado cuando Cristo murió en la cruz. Cuando el Hijo de Dios peca ahora, no es un asunto de condenación eterna, pero sí estorba la relación. Sí. Entonces debería confesar mis pecados ahora, no para ser salvo o para mantener la salvación, sino para mantener una cercanía con Dios, una relación con Dios. Si estoy consciente de mi pecado, debería humillarme, debería lamentar, debería acercarme a Dios y en humildad, Él me restaurará, Él me alzará, Él me limpiará. Y es una gran promesa. Qué gran Dios tenemos. Qué gran Dios tenemos. Pensando exactamente lo mismo. Qué gran Dios y qué amor tan grande que nos dio la salida, pastor, de arrepentirnos y que por medio de Jesucristo podemos recibir ese perdón de ese pecado, sea el que sea, ¿no? Porque el Señor perdona cualquier pecado. Hay uno que no
perdón del Señor? La incredulidad, el que no admite su necesidad, el que no hace caso al Espíritu Santo que les lleva al arrepentimiento, ese es el único pecado, porque es decir, yo me encargo, no gracias. De pronto como aquel señor, ¿no? Que no quería entregarse al Señor, sabiendo que el perdón está ahí. Pastor, ¿qué le diría a esas personas que temen o que no quieren acercarse a Dios? ¿Qué podrías decirle a esas personas que todos necesitamos estar al lado del Señor, pero sacan la excusa, digo yo, la soberbia, para no acercarse, para no aceptar y la necesidad de que todos tenemos que estar con el Señor? Yo creo que meditar en pasajes como los que hemos leído hoy, y pues realmente se podría leer mucho más, pero meditar, por ejemplo, en el Salmo 103, meditar en el Salmo 51, meditar en 1 de Juan 1 y 2, meditar en esos pasajes, Santiago 4, nos ayuda a entender el corazón de Dios, nos lleva al arrepentimiento, y luego a descubrir cuál es el perdón, y no malgastar más tiempo esperando, no malgastar más tiempo preocupándonos por si Dios nos acepta o no, a acercarnos a Él. Y Jesucristo, al confiar en Él humildemente, en arrepentimiento y fe, Él nos limpia, Él nos salva, Él nos restaura y nos ayuda a vivir una vida diferente. Bien. Pastor, muchas gracias por nos ayudar a entender hoy este tema. Y a todos los que se están viendo en este día, les invito a que se arrepientan de ese pecado. Les invito a que busquen del Señor. Aquí en la iglesia estamos dispuestos a escucharles, a guiarles. Y no olviden suscribirse en el canal, hacerle alguna pregunta, pero lo más importante, busquen de Dios en todo tiempo. Esto fue Verdad en Amor. Pregúntale al pastor. Recuerde suscribirse, dejar un comentario, compartir el video y dejarnos un me gusta.